No olvidemos que los partidos políticos están compuestos por seres humanos y que al final los intereses particulares de los líderes y de la organización son los intereses supremos para ellos, sobre todo a corto plazo. Por mucho que tengas grandes ideas para el país, las tengas o no las tengas, no todo el mundo las tiene, si no gobiernas, pues no puedes aplicar tus ideas. Por tanto, conseguir el gobierno o retenerlo es fundamental. No hace falta que lo diga Maquiavelo, es sentido común y lógica democrática del siglo XXI. ¿Cuál va a ser la estrategia del PSOE? Me parece que se puede inferir racionalmente que la estrategia de Sánchez será continuista. O sea, el PSOE hasta ahora no le ha ido mal. Y tengo aquí algunos datos para compartir con vosotros. Es decir, en las elecciones del año 2019, cuando todavía Ciudadanos tenía mucha fuerza, parece que ha pasado mucho tiempo, pero fue antes de ayer, Ciudadanos obtuvo 57 escaños, que fueron 4,2 casi millones de votos. El PP, ¿quién lo creería? Tuvo 66 escaños, solo 66, con 4,4 millones de votos, estoy redondeando en 100.000. Es decir, que Ciudadanos estuvo a menos de 300.000 votos, nada, de superar al PP. Estoy hablando de las elecciones de abril del 2019, las primeras. Como sabéis, luego se repitieron en noviembre. El PSOE, sin embargo, y yo me había olvidado de esto, obtuvo 123 diputados, es decir, casi el doble que el PP. Repito, en abril del 2019, el PSOE, con Sánchez, tuvo casi el doble de diputados que el PP con Casado. Podemos tuvo 33 diputados, lejos de los 69 que había tenido anteriormente, pero un número importante, 33, es un número un poco mágico, ahora veréis que luego es lo que consigue Vox en julio. Podemos 33, 2,9 millones de votos, y Vox 24 diputados, con 2,7 millones de votos. Estos son los datos de abril del 2019. Votó 26,5 millones de españoles. Fue una participación razonable, un 72% de participación. Todos sabéis lo que pasó, a los que os interesan los temas de este canal, ¿no? Rivera no quería negociar con Sánchez, Sánchez parece que con Rivera tampoco, no sabemos. En cualquier caso, Rivera forzó una repetición electoral, creyendo, y esto tenemos datos en este canal, nos lo han comentado personas del comité ejecutivo de Ciudadanos en aquel momento, que Rivera en ese comité ejecutivo dijo: los que quieran, digamos, pactar aquí con el PSOE, ahí está la puerta, que salgan, aquí vamos a ganar al PP. El objetivo de Rivera era gobernar y dar el sorpaso al PP. No entramos a valorar, no tenemos tiempo si eso es correcto, incorrecto, porque lo hizo. Podemos hablar de ese otro tema. Como os digo, en este canal sí tenemos información directa de los protagonistas de esos días. Bien, se repiten las elecciones. Noviembre del 19. ¿Qué ocurre? Bueno, lógicamente, ¿qué pensáis que ocurriría con la participación? Pues baja. A los españoles en general no les gusta que te hagan ir a votar otra vez, como diciendo: oiga, señores políticos, están ustedes además cobrando, porque cobran desde el primer día, no creáis que esto es como en las empresas privadas, y que trabajes o no trabajes, cobras. No cobras, quiero decir, en la política, trabajen o no trabajen, empiezan a cobrar. Por tanto, ellos tampoco les afecta el que vayan repitiéndose los tiempos. Se repiten las elecciones con el considerable gasto, además, público de organizarlas, y desgaste y pérdida de oportunidades. Y votan 24,5 millones de personas, 2 millones menos que unos meses antes. La participación baja al 66%. Pero hay 2 millones de personas que se van a la abstención, que dice: oiga, ya me ha cansado usted, no voy a votar. Los resultados cambian radicalmente para casi todo el mundo, menos para el PSOE. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Ciudadanos se pega una galleta importante, baja a 10 diputados. Es la noche donde dimite Rivera, siendo consecuente con su decisión, porque se habían repetido las elecciones porque él quería. El PP sube ligeramente, tampoco nada espectacular, pasa de 66 diputados a 89. 5 millones de votos, unos 600 y pico mil votos más que en abril. Sigue Casado como líder. El PSOE, sigue Sánchez, se mantiene. De 123 diputados baja a 120, es decir, no sube. Quizás Sánchez esperaba subir, no sube, pierde un poquito. Votos no pierde, bueno, votos pierde casi 800.000. No es poca cosa.
pero bueno, como baja también el número de votos totales, digamos en porcentaje no pierde casi nada, 120 escaños. Podemos también no le va mal, a pesar de que se une con Izquierda Unida, debería haber tenido 1 millón de votos más, no. Podemos prácticamente repite, sube un poquito, como decía, y pasa de 33 diputados a 35. Y Vox es el gran ganador relativo de esas elecciones porque prácticamente duplica, pasa de 24 diputados a 52. Disculpa. Vox, evidentemente, siempre con Abascal como líder. No ha habido otro líder desde que hay elecciones generales con Vox. Bien, con este resultado, Sánchez tardó horas. De eso no le podemos criticar, de ser un hombre lento o divagante. Tarda horas en llegar a un acuerdo con Pablo Iglesias, que era el líder de Podemos en ese momento, líder oficial. Pensamos que sigue siendo el líder extraoficial, pero en aquel momento era el líder oficial. Y constituyen el primer gobierno de coalición de la historia, calificado por el PSOE, por algunos del PSOE, que habían perdido las primarias contra Sánchez, calificado como gobierno Frankenstein. Fue el nombre que le puso el siempre muy inteligente Rubalcaba. Bueno, mucha gente apostaba que un Frankenstein no viviría mucho, pues la verdad es que este Frankenstein duró la legislatura completa prácticamente. Y llegamos a las elecciones de julio del año pasado, de hace 6 meses, y es en las que estamos. Bueno, los resultados ya los conocéis. Ciudadanos desaparecen, no se presentan, y por tanto, lógicamente, el PP, que nombra a Feijóo por la crisis Casado-Ayuso, que tampoco toca hoy hablar de ese tema, podemos hablar cuando queráis también del tema Ayuso-Casado, tenemos también bastante información directa y real en este canal para comentarlo. El Feijóo gana las elecciones en el sentido de que es el partido más votado, consigue 137 diputados, que son muchos menos de los que se le daban las encuestas, sobre todo las de Michavila, que trabaja mucho para el PP, donde decía que tenía 150 escaños garantizados y que podía llegar a 160 y pico, incluso raspando la mayoría absoluta. Bueno, el error de GAT3 fue monumental. En el capítulo anterior analizamos los errores del PP, sobre todo los últimos días de la campaña y su política o falta de política de pactos con Vox. ¿Y el PSOE qué le ocurre? Pues que prácticamente repite, de nuevo, 121 escaños. Es decir, que el PSOE ha estado 123 escaños, 120, 121, estable. Podemos sigue también estable con Podemos, me refiero, Podemos Sumar, porque aquí, perdonar, ya en las últimas elecciones, como sabéis, Iglesias se fue, se constituye Sumar con Yolanda Díaz, van todos en coalición y sacan 32 diputados. Y Vox cae de 52, que fue su techo, a 33. Bien, Sánchez consigue gobernar, como explicamos el otro día, y a partir de aquí, en nuestra opinión, en nuestro análisis, los caminos son totalmente diferentes. Es decir, la estrategia del PSOE va a ser muy diferente de la estrategia del PP. Insisto, estoy hablando de estrategia, no de valores, ni de principios, ni de eficacia. ¿Qué vamos a pensar y qué podemos pensar que va a hacer Sánchez? Pues evidentemente le ha ido bien, está gobernando, por tanto no esperemos golpes de timón importantes. Habrá pequeños ajustes, Sánchez va a seguir en coalición con Sumar, no ha habido ninguna fisura entre Sánchez y Yolanda Díaz, va a seguir con los apoyos de Esquerra Republicana, va a seguir con los apoyos del PNV y procurará tener una legislatura larga. En principio, eso es lo que esperamos por parte de Sánchez. Además, afortunadamente, para ellos, pues la economía les acompaña. Los resultados económicos de España, que ya hemos conocido del cierre del año 23, han sido muchísimo mejores de los que se esperaban hace un año. Pero muchísimo mejores. Había gente que hablaba ya de recesión en España. Pues hemos crecido un 2,5%, casi 5 veces más que la media de la Unión Europea. El paro se ha reducido. La población activa ha aumentado, los contribuyentes a la Seguridad Social han aumentado hasta llegar a 21,2 millones de personas. Es decir, los indicadores macro van bien. La deuda es alta, pero se ha reducido casi 4 puntos. Veremos, pero a priori el año 24 tampoco va a ser un año especialmente malo.
Por tanto, no esperemos por parte del entorno macroeconómico grandes huracanes que obliguen al PSOE a cambiar su política. PP y Vox. Esa es la gran cuestión. Es decir, han perdido o no han conseguido gobernar. ¿Y qué van a hacer? Hoy no voy a hablar de qué va a hacer Vox. Y además, con la crisis de Baleares, creo que conviene dejar un poco de tiempo para digerir y ver qué está ocurriendo dentro de Vox. Pero sí voy a hablar del PP. El PP, evidentemente, tuvo una actitud muy ambigua respecto a Vox y yo creo que la sigue teniendo. Tanto es así que mientras esté Vox de la manera que está, es decir, muy radicalizado, muy echado al monte, ni Junts ni el PNV van a poder o van a querer estar con Vox. Por tanto, ¿qué va a pasar? Esta es la pregunta. Bien, primera consideración fundamental. La situación del PP y la de Vox, y la del PSOE es totalmente diferente. Y especialmente voy a hablar de un tema, el liderazgo. El liderazgo en el PSOE es indiscutible, es Sánchez. No se mueve nadie. El único que levanta un poquito la manita y con prudencia es Paje. Los 299 restantes miembros del Comité Federal del PSOE se levantaron y aplaudieron todos a una la política de Sánchez, incluso la jugada de tener que negociar la amnistía, que a nadie le gustaba en el PSOE, pero la están haciendo. Además de ese liderazgo indiscutido de Sánchez, hay que decir que tiene un equipo sólido. El núcleo duro de Sánchez, podemos citar a la vicepresidenta Montero, la vicepresidenta Rivera, el ministro Bolaños, el ministro Óscar Puente, Salvador Illa en Cataluña, Espadas en Andalucía, Reyes Maroto en Madrid, etcétera, etcétera. Hay una unidad brutal, tremenda, clarísima. El poder, como sabéis, une mucho, pero además en este caso es que no hay ni una voz discordante, salvo García Paje, por temas muy coyunturales de la opinión pública en Castilla. En el PP la situación no es igual. Feijóo es un líder, aclamado, digamos, por unanimidad, no por los afiliados ni por los votantes, sino por los varones, y por tanto es un líder coyuntural, es un líder accidental. Y de nuevo, no estoy haciendo un juicio de valor. Ocurrió un accidente, la guerra o la crisis entre Casado y Teodoro y Ayuso, ganó Ayuso por goleada, tuvo que dimitir Teodoro, tuvo que dimitir Casado y tuvieron que nombrar un presidente. Es decir, no ha sido un proceso natural la llegada de Feijóo al poder. Es más, Feijóo prometió que venía a Madrid condicionado a que todos le dieran el apoyo unánime, que se lo dieron, sin votaciones, sin primarias, y él dijo que venía a ganar y que si no ganaba se volvería o se iría. Bueno, muy gallego, dijo ganar y ahora pues se ha pasado 4 meses repitiendo yo he ganado, yo soy presidente porque no soy presidente porque no he querido, ¿no? La frase que le hizo reír a Sánchez. Y es cierto que ganó en número de votos y en número de escaños, pero también es cierto que no ha ganado el gobierno, ha perdido la posibilidad de ser presidente del gobierno. Por tanto, bueno, ahí está, ahí lo dejo a los señores del PP que tengan que decidir si Feijóo ha ganado o ha perdido y qué van a hacer al respecto. Pero es evidente también que la otra baza que podía jugar el PP para desgastar a Sánchez y para forzar un adelanto a las elecciones sería una crisis económica galopante, que hace un año se pensaba que podía ocurrir. Pensábamos que iban básicamente 3 cosas. Pensábamos que la inflación iba a subir todavía más, pensábamos que el paro se iba a disparar, pensábamos que las quiebras y los impagos de particulares y los impagos de empresas se iban a disparar, por tanto que la banca iba a sufrir. Todo eso no ha ocurrido. El paro ha bajado, los índices de morosidad no están aumentando todavía, ni a nivel particular ni a nivel de empresas. La banca está como nunca. El Santander acaba de dar resultados, ha ganado 11.000 millones de euros, más que nunca en la historia. Y encima anticipa Ana Botín que pueden ganar 12.000 este año, etcétera. Es decir, la situación económica está francamente mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba hace un año. Por tanto, ¿qué va a hacer el PP? ¿O qué puede hacer? De nuevo, racionalmente. Esta es la pregunta clave. ¿Cuáles son las 3 estrategias que tiene el PP teóricamente delante suyo? ¿Cuál de las 3 pensamos racionalmente que elegirá? ¿Y por qué motivos lo hará? Eso os lo explicamos en la tercera parte del episodio 28.
que compartiremos con vosotros próximamente. Aquí os dejamos con la segunda parte. Os agradecemos la atención prestada, librepensadores. Este es vuestro canal. Esperamos que os guste, que os suscribáis, que compartáis en vuestras redes sociales. Y hasta la tercera parte del episodio.